del doctor Joaquín Pérez Sidín López, investigador postdoctoral en el Departamento de Geociencia y Recursos Naturales de la Universidad de Copenhague. El doctor Joaquín Pérez Sidín, en su tesis doctoral defendida en diciembre de 2015, estudió las pautas de cambio urbano, económico y social de un pueblo afectado por una explotación minera de carbón a cielo abierto, sus consecuencias en términos de flujos migratorios, conflictos comunitarios y cohesión social. Por medio de una metodología mixta, el autor analizó la construcción discursiva de los cambios sucedidos para así compararlos con un análisis de tipo objetivista y cuantitativo. La tesis ambiciona contribuir empírica y teóricamente a recientes debates alrededor de proyectos de muy variada naturaleza que por su escala gigantesca tienen un gran impacto social, medioambiental y presupuestario y que habitualmente se conocen con el nombre de megaproyectos. Escuchemos la intervención denominada Transición Energética en España a cargo del doctor Joaquín Pérez Sidín. Se ve la pantalla aquí de la presentación. Pero tienes que poner la presentación acá. Entonces, si quieres, vas poniendo el ámbito y ya espacio. Vale, porque se puede ver. Tengo algunas notas aquí en la presentación. No sé. Vale, bueno. Vale, sí, no pasa nada. Hola. Bueno, mi nombre es Joaquín, soy originario de Galicia, en España, y actualmente estoy trabajando como investigador postdoctoral en la Universidad de Copenhague. Mi tema de investigación, como bien ha dicho la presentadora, es el impacto social de la minería, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, durante mi tesis lo que trato de analizar es, desde un punto de vista cuantitativo, pues aspectos que antes mencionaba el rector, ¿no? Como la relación causal entre minería y desarrollo. Y la paradoja de que ciertos países ricos en recursos naturales a veces no son los que mejor lo hacen en términos económicos o en términos de bienestar. Es una paradoja que requiere mucha investigación. Yo he investigado varios casos en España y el motivo por el que estoy aquí en Colombia es para poder comparar, ¿de acuerdo? Quiero analizar cuáles son los cambios que ha experimentado toda esta región antes, durante y después el boom de la minería del carbón y de esta manera poder establecer patrones a nivel internacional, comparando. Lo que ocurre es que este proyecto acaba de empezar, llevo apenas unos meses trabajando en él. Sin embargo, estando aquí pues, y hablando con la profesora Cardoso, consideramos interesante pues, abordar otros aspectos que también he tenido la oportunidad de estudiar, como son lo relativo a la restauración de minas, porque a veces hablamos del impacto social de la minería por un lado y hablamos por otro lado de la transición energética. Y yo creo que hoy en día hay que hablar de ambos fenómenos como parte del mismo fenómeno. Al final estamos hablando de modelos económicos basados en recursos naturales y la capacidad que tenga la Guajira o el Cesar de transitar hacia una economía sin carbón va a depender de cómo se esté explotando el carbón a día de hoy. Es decir, no hay varitas mágicas. Una cosa está relacionada con la otra. Aspectos que se hagan mal ahora desde el principio pueden condicionar un éxito en la transición. Por lo tanto, el primer mensaje es ese. No lo veamos como cosas contrapuestas, sino parte del mismo fenómeno. Entonces, bueno, un poco por complementar la presentación de Hanna, ¿no? Esto me gustaría centrarme en lo que sería experiencias de restauración ambiental. O sea, la transición energética es un fenómeno que implica muchas dimensiones, como la producción de energía mediante otras fuentes renovables, pero también está el aspecto de qué hacemos con los paisajes, con el territorio que ha sido degradado por la actividad minera, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo de esta presentación es mostrar diferentes estudios de caso con dos posibles escenarios. Un escenario de degradación ambiental y algunos casos de éxito de cómo se ha aprovechado el antiguo hueco minero para regenerar hasta cierto punto la economía también y la sociedad. En primer lugar, si como ven en este gráfico, solo para tener una cuantificación de lo que se conoce como
minas, el cierre de minas, ¿de acuerdo? Si podéis ver que en Canadá, Estados Unidos, a día de hoy existen muchas menos minas a cielo abierto. Aquí nos centramos en minas a cielo abierto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la evolución, sobre todo en los países de economías norteamericana y europea, es que cada vez haya menos minas a cielo abierto. Eso quiere decir que estos países ya tienen una larga experiencia en cierre de minas. ¿Qué pasa con las minas? Para tener una idea de dónde se están llevando a cabo las principales restauraciones ambientales y qué se está haciendo con ellos, este mapa muestra la distribución de las centrales térmicas con más de 30 años. No coincide exactamente, pero gran parte de estos puntos hacen referencia a procesos de restauración ambiental. ¿Qué es la restauración ambiental? Bueno, como decía antes, quiero mostrar los dos escenarios posibles, ¿no? La explotación minera y la restauración no es algo lineal, es decir, no es tenemos un problema, contaminación ambiental debido a la explotación del carbón, restauramos, ya no tenemos un problema. En realidad el problema es constante, tanto en la explotación como en la restauración, especialmente si no se asumen las responsabilidades por parte de los diferentes actores, el Estado, el mercado, la sociedad. Puede llegar a degenerar todavía más o mejorar. También puede mejorar y volver para atrás. No es algo continuo, es algo que si se cumplen las condiciones técnicas, sociales, se puede avanzar o retroceder. Y ese es el reto de todas las regiones mineras, asumir que nada es permanente. Entonces, me gustaría empezar por aquello de ser un poquito optimista con oportunidades, ¿no? Este libro, por ejemplo, 101 formas de qué hacer con un hueco minero, es muy ilustrativo de que efectivamente se pueden hacer muchas cosas con una mina vacía, o sea, con el hueco de la mina una vez finalizada la explotación. Y permítanme resaltar este caso en el suroeste de Inglaterra. Esto no era una mina de carbón, era una mina de arcilla, pero creo que es bastante representativo. Y lo que ocurrió fue que básicamente de donde se extraía la arcilla se convirtió en una especie de invernadero, macroinvernadero, donde cada una de estas cápsulas que pueden ver plantaron especies de diferentes climas, mediterráneo, tropical, y sin duda es un caso de éxito, ¿no? que permite ver que sí, es posible una transición, es posible la revitalización económica post-minera, porque este sitio de hecho recibe anualmente muchos visitantes y se ha convertido en una referencia en Europa. En este caso, esta es la mina a cielo abierto más grande de España. Esta es la mina en la que yo he estudiado en mi tesis. Y pueden ver, bueno, está situado en el noroeste de España. La foto satélite muestra el antes y el después. Es una mina que fue explotada durante 30 años, que producía buena parte de la energía en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero también exportaba energía al resto de España. Y tuvo un enorme impacto en las comunidades de alrededor, en la medida en que el pueblo, que estaba situado a apenas 1 kilómetro, pues había también muchos episodios de contaminación atmosférica, de ruidos, y obviamente hubo también una especie de lo que se conoce como drama socioeconómico, es decir, un pueblo que vive prácticamente enteramente para una mina, de repente se cierra y viene el desempleo, viene pues la falta de oportunidades. Entonces esto muestra un poco el antes y el después, ¿no? La mina se llenó de agua por medio de los flujos provenientes de los ríos cercanos, pero también con el agua de la lluvia. Y solamente decir que este es el método más habitual de restauración ambiental en Europa. Hoy en día muchas regiones europeas están experimentando una verdadera transformación de su paisaje. Donde antes había un paisaje lunático, hoy hay zonas con una relativa biodiversidad y riqueza natural. Este mapa muestra las regiones que a día de hoy tienen
uno o más lagos mineros. Nos centramos aquí en el fenómeno de los lagos mineros como principal método de restauración, ¿de acuerdo? Y para tener un poco una idea. Yo creo que esto antiguamente es uno de los casos más representativos. Tiene lugar, creo que se muestra por aquí, solo en la región de Leipzig, en Alemania, se estima la existencia de más de 100 lagos mineros, ¿de acuerdo? Aquí es donde se extraía gran parte del carbón hasta la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí hubo pues lo mismo, un drama socioeconómico que implicó el cierre de muchas minas, y todos los puntos blancos o sí, grises clarito, porque el gris oscuro son los núcleos urbanos, son indicativos de dónde se sitúan ahora estos lagos mineros. Como pueden imaginar, no me quiero extender aquí, pero la transformación ha sido absoluta, ¿no? Y aquellos que vivían cerca del agujero negro hoy viven cerca de las zonas naturales de mayor importancia en la región. Y todo ello, obviamente, pues también implica cambios a nivel socioeconómico, el valor de las casas, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Aspectos que bueno, hay que tener en cuenta. Entonces, y uno de esos casos en el municipio de McLeaver, ¿no? Está dando lugar también a una actividad turística importante. Toda esa agua solía ser una mina anteriormente, ¿no? Y se están apareciendo nuevos parques temáticos, parques náuticos, muestra de que efectivamente pues, cuando se hacen las cosas bien pues, se puede revitalizar económicamente una región. Y también desde el punto de vista del aprovechamiento agrario, ¿no? Pueden ver aquí que bueno, esta mina podría ser la mina que muchas de las que vemos también aquí en esta región. Y la restauración en este caso no se orientó a una actividad turística, pero más bien al aprovechamiento agrícola. Y en cualquier caso, aquí viene la otra parte, ¿no? Como decía antes, el conflicto es permanente, los riesgos son permanentes, no acaban con la restauración, sino que surgen otros problemas, como puede ser en el lago Concordia, en Alemania, en el año 2009 hubo un desprendimiento que básicamente se tragó parte del pueblo adyacente, muriendo 3 personas, con lo cual requiere de mucha monitoreo en temas de estabilidad de los taludes y obviamente una tarea de comunicación a las comunidades cercanas de cuáles son los riesgos, ¿no? Se ha demostrado empíricamente que a pesar de que un lago resulte satisfactorio en términos de la calidad del agua en el hueco minero, en la profundidad de los lagos la toxicidad suele ser mayor. Y existen casos, efectivamente, se ha demostrado empíricamente de que esa agua contaminada se puede filtrar a las aguas subterráneas. Por lo tanto, son aspectos a tener en cuenta desde ya, porque la explotación minera, si la mina tiene una profundidad de 200 metros o 100 metros, va a condicionar las posibilidades de una restauración satisfactoria. Por eso decía antes lo de la correlación entre la explotación y la restauración. Lo que hagamos ahora puede condicionar lo que suceda en la restauración. Y bueno, hay casos también bastante paradigmáticos, ¿no? Casos que han sido casos extremos, ¿no? Donde no ha habido una intervención, donde no ha habido una planificación y al final se han convertido en una especie de agujeros rojos con una altísima toxicidad. Esto es lo que sucedería cuando no se hace absolutamente nada, cuando no hay controles, cuando no hay tratamientos químicos. Y también la posibilidad en España se ha detectado una especie de lago asesino en la medida en que el fondo del lago acumula gases tóxicos y que debido al deslizamiento de los taludes puede hacerlos emerger, y ha habido casos no solo en lagos artificiales pero también naturales, ¿no? de intoxicaciones y muerte de la población alrededor.
Habrá que ver las especificidades de cada mina, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo el carbón que la arcilla, cada una tiene sus cosas, pero son aspectos a tener en cuenta también. Y bueno, más que conclusiones, la verdad, yo quiero plantear preguntas, ¿no? Porque creo que el mensaje ya lo he dicho, y es básicamente, dado que aquí tenemos la presencia de empresas mineras, me gustaría conocer un poco, tanto ahora como posteriormente en persona, cuáles son los planes de restauración ambiental, y no solo cuáles son los planes de restauración ambiental, que normalmente suelen existir, pero tener en cuenta si se han tenido en cuenta las comunidades que viven cerca, y sobre todo, porque a veces también se tienen en cuenta las comunidades, pero si se tienen en cuenta las personas que no forman parte o sea, que no son líderes de las comunidades, sino en general a toda la población. Dicho de otra manera, cuáles son las políticas de comunicación de los riesgos de las minas al conjunto de la sociedad. Está habiendo un reconocimiento claro, porque lo que sí sucede en Europa cuando comparas casos es que las decisiones, los ingenieros que están implicados en la minería y en la restauración suelen tener políticas muy herméticas en la comunicación. Desde un punto de vista puede llegar a ser comprensible porque no se quieren alertar a la población, pero también hay otro enfoque que es el que defienden muchos sociólogos, y es que cuando hay un riesgo hay que comunicarlo siempre, porque es una manera de preparar a la sociedad para los posibles riesgos, porque el Estado o la empresa minera no va a poder realmente satisfacer las necesidades en caso de una catástrofe. Por lo tanto, ese enfoque es un enfoque emergente en las ciencias sociales que dice que los riesgos deben comunicarse abiertamente, sin miedo a que haya una alerta social. Aplica para la restauración de minas, pero también para cualquier tipo de tecnologías, como por ejemplo pueden ser las emisiones de radiaciones, ¿de acuerdo? Ayer hemos tenido un debate en la residencia donde estamos y hablábamos de cómo impactan la salud las antenas de telefonía y toda una serie de tecnologías. Esto, la restauración ambiental, se incluye dentro de una tecnología de tipo ambiental, y el debate es, ¿debemos hablar abiertamente de los riesgos tecnológicos o por el contrario debemos callarnos? Entonces esto de la restauración ambiental de minas está dentro de ese gran debate también, ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, si quieren saber algo más en detalle, pues...